¿Cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarlo en este espacio de análisis directo 24, en este lunes muy especial, una semana donde después de 90 días, casi 90 días de campañas, pues se concluye con un periodo muy importante rumbo al 2 de junio, la jornada electoral más importante en la historia de nuestro país. De eso y de muchos otros temas vamos a platicar esta noche para que nos acompañe y para que se ponga en contacto a través de nuestras redes sociales. Y le presento a quienes forman parte de esta mesa y empiezo por mi compañera Evelyn Olvera, ella periodista aquí en Quiero TV. Evelyn, buenas noches. Buenas noches, Gaby, a mis compañeros y a todo el auditorio. También saludo con mucho gusto al señor Manuel Baeza, el director de Multimedios. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Gracias, muy buenas noches a todos, gracias por recibirme. Mario Muñoz de Loza también está con nosotros, compañero de casa, periodista en Quiero TV y también en Notisistema y en El Informador. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Está también Irán Espinosa, mi compañero también de casa, aquí en Quiero TV y también en Radio Fórmula. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. Jorge Belletti, director de Tráfico ZMG, también se une a esta conversación en esta noche de lunes. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar con un breve video que nos ilustra lo ocurrido el día de ayer. El cuarto y último debate organizado por el IEPC con los candidatos rumbo al gobierno de Jalisco, los candidatos a la gubernatura de Jalisco. Y esto fue parte de lo que pudimos vivir el día de ayer. La educación gratuita será en todos los municipios, algunos será a través de educación virtual y a distancia. El programa de Academias del Futuro, donde vamos a impartir clases gratuitas en deportes, música, pintura y programación. Que las apps se puedan desarrollar en nuestro estado, que Jalisco sea la meca de la producción de cine, de comerciales. Pues sí, después de haber empezado el primer día de marzo, el periodo de campañas en estos días, para ser más específicos, el próximo miércoles llegan a su fin. Y sí, está en disputa el gobierno de Jalisco, lo que implica con una campaña que se distinguió por muchas situaciones y aquí quiero empezar pues justamente dejando la pregunta, ¿cuáles son sus evaluaciones o la evaluación y el análisis que hacen respecto a estas campañas? Bueno, por una parte, qué bueno que le bajaron a los ataques, creo que eso fue positivo en el sentido de que se pudo observar un poco más las propuestas a fondo. Creo que hay varias aristas que destacar. Por una parte, entre lo malo, creo que faltó que hablaran un poco más de la regionalización, como que se concentraron nada más en el área metropolitana de Guadalajara. Hay que recordar que también en el interior del estado hay muchos votos y definen elecciones estatales. Acuérdense de la del año 2012, en donde descuidaron el interior del estado y dieron la sorpresa por allá en municipios pequeños o ciudades medias. Eso por una parte. Lo que me llama la atención también es en los temas de transporte público. Creo que con los avances que hubo en esta administración de contar con el Peribús o el sistema de mi macro periférico y la línea 3 del tren ligero y ahora la línea 4 que próximamente se va a estar inaugurando, con lo que se está prometiendo, si se cumple con la mitad, ya salimos ganando porque de verdad se están yendo con todo en los proyectos que están haciendo. Creo que están hasta apostando de más, pero con que la mitad se complete, creo que eso sería muy interesante para que la población continúe teniendo este crecimiento de transporte masivo que es más seguro. Y por último, en el tema de agua, creo que sí falta un poquito más hablar del CIAPA, reforzar un poquito más cómo lo van a reestructurar, porque sí tiene problemas financieros y administrativos importantes, pero además de eso creo que el hecho de haber hablado y que se hayan comprometido con el tema del río Santiago y también con el reforzamiento del sistema del Zapotillo, que próximamente va a estar dando agua gracias a los acuerdos con el gobierno federal y estatal presentes, creo que en términos generales es lo que se remarca. No hubo muchas cosas nuevas, creo que ya con las mismas conferencias de prensa o eventos pasados prácticamente fue como un recordatorio de las propuestas que se hicieron el día de ayer. ¿Cuáles creen que sean las propuestas más importantes o las que hayan quedado más grabadas a lo largo de todo este periodo de campañas? A mí me parece que justo, y lo decía Mario, el transporte público, ¿no? Porque él
no hubo candidata o candidato que no se refiriera a la ampliación del sistema ya existente, me refiero a partir de las líneas que ya existen, ampliarlas o incluso crear nuevas. Me parece que por ahí va a lo mejor lo más trascendente o lo que más llama la atención. Claro que en materia pues, social hablan de que van a crecer los programas sociales que ahora existen y que pues básicamente pues son la bandera que ha estado izando, se puede decir, el gobierno federal, el de Andrés Manuel López Obrador, y a partir de ahí también la coyuntura que se da en los discursos, ¿no? Entre que si unos acusan que si llega tal partido o tal coalición al poder, esos van a desaparecer y viceversa. En materia de educación, pues Claudia Delgadillo lo que ha estado señalando más es un programa social en apoyo, más bien alimenticio, hacia los estudiantes de educación básica. Y pues ayer justo que estábamos en esta mesa de análisis, se observaba por parte de uno de los académicos presentes que las propuestas que vinculaban a el uso de nuevas tecnologías, pues en realidad distan mucho de hacia dónde se está realizando el apoyo educativo en países de primer mundo, ¿no? No es tanto el asunto de abrir plataformas para continuar por ahí la educación o para que nadie se quede sin posibilidad de educarse, sino a lo mejor regresar incluso a lo básico como el reparto de libros de texto y demás. Bueno, sé que puede resultar controversial, pero lo digo como un apunte pues, que se nos mencionaba por parte de quienes han estado estudiando el tema a profundidad. Me parece que por ahí se podría pensar que a mi juicio sería lo que destacaría, ¿no? Con respecto a lo que mencionas, Irán, yo también vi esa coincidencia que los tres candidatos señalan que crearían la línea 5 del tren ligero, también coinciden en la ampliación de la línea 3. Digo, Pablo Lemus me parece que lo plantea de forma más clara, dice línea 3 hacia Tezistán, con un ramal hacia Valle de los Molinos, bueno, hay mucha gente, miles de personas viviendo ahí, y también la línea 1 con ampliación hacia San Agustín. También veo una coincidencia en el tema de educación con respecto a las escuelas de tiempo completo, porque Pablo Lemus y Laura Aro dicen, yo regresaría a las escuelas de tiempo completo, y Claudia Delgadillo lo dice de otra forma, pero que es similar, dice desayuno y comida para los niños y ampliaría el horario de clases para que ellos pudieran tener clases de música y deporte y los papás pudieran tener más espacio de tiempo para irlos a recoger. Yo creo que destacaría eso. Y bueno, en general, pues se acaban prácticamente las campañas, y yo sí destacaría algo que me dejó en esta elección, que es para mí un tema nuevo, que es algo que está de lo que está hablando mucho, es el tema de la salud mental, porque ya sea en las campañas de la presidencial, la estatal y hasta en las municipales, se hicieron propuestas para el tema de la salud mental, ¿no? El instituto, atención 24 horas, y bueno, eso está también interesante porque viene después del tema de la pandemia, ¿no? Manuel. Y sin duda, perdón. Adelante, por favor. Gracias. Para no andar mucho, porque yo sí creo que transporte público y salud fueron de los temas más importantes a tocar. La propuesta que sí me llamó la atención es de Pablo Lemus en materia de seguridad, porque todos prácticamente dijeron lo mismo, salvo Pablo Lemus con su propuesta de la creación de la policía estatal de carreteras. Es la única propuesta en seguridad que, digamos, destacó contra el común, pues lo demás es más policías, más C5, etcétera. Entonces, esa parte fue la que para mí destacó más, y yo plantearía que en realidad las campañas se dividieron en dos. La oposición hacia el gobierno federal fue lo central, es decir, tanto Pablo Lemus como Laura Aro coinciden en muchísimas propuestas que hablan de esta cierta independencia entre Jalisco y el gobierno federal. Y por el contrario, Claudia Delgadillo basó muchas de sus propuestas en ser un reflejo de la política que vaya a instaurar Claudia Sheinbaum en caso de que gane, que Jalisco recibiría prácticamente las mismas propuestas y las adaptaría al entorno local. Es decir, uno es mucha coordinación del lado de la 4T y del otro es mucha independencia. Yo diría del lado del transporte público que es muy interesante y muy positivo que ya se esté
trabajando un proyecto con líneas de tren ligero, que recordemos que en gobiernos panistas pues se había suspendido, se había cancelado eso y regresan las líneas del tren ligero. La ampliación también es muy positivo. Lo único que creo que nadie abordó y lo resolvió o lo explicó técnicamente es toda esta distribución del transporte público hacia estos sistemas de línea 3 o línea 2, línea 1, la línea 4 que viene y la línea 5. Creo que ahí está el problema. Vemos esos trazos que están muy interesantes. La línea 3 del tren ligero, que la dejaron mocha ahí a la altura de Belénes, parecería que le cortaron con unas tijeras, siendo que se veían proyectadas las ballenas pues hacia Tezistán, pero pues por ahí no alcanzó la lana y ahí lo cortaron. Y está muy interesante el tren ligero, pero el verdadero problema para el ciudadano de a pie, el que necesita el transporte público, es la interconexión, todas las rutas alimentadoras, que han sido algunos experimentos que ha hecho el actual gobierno y está en ese proceso de adaptación, pero aquí hay un dato interesante. Los transportistas no se meten más si no es negocio, y creo que el tema del transporte público, sobre todo esas alimentadoras que entran a las colonias y reparten toda esa gente, tanto en los BRTs de Periférico y de la Calzada, como de las líneas del tren ligero, ese tiene que ser un servicio que sí o sí se tiene que dar, porque pues el transporte público es un bien común, es una necesidad y es una obligación que el gobierno tiene que prestar a los ciudadanos. Por otro lado, en el tema de salud, sí, coincido con Evelyn, de la salud mental, que ya es un tema, lo platicaban en algunas ruedas de prensa, como después de la pandemia se disparó. Antes había un suicidio cada 3 meses, ahora por semana, después de la pandemia, empezó a haber con más frecuencia. Y también pues el tema de la atención justamente que van a tener al tema de la salud, con esa incorporación o desincorporación, que es la competencia tanto de salud como el tema educativo. Creo que que analizo más el tema del transporte público, me quedo con lo positivo que es la ampliación de las líneas y también una nueva línea, pero el tema está en esa redistribución, en esa reorganización y reingeniería del transporte público para alimentar a ese transporte masivo. Fíjense que en este tema de las propuestas y del transporte público me llamó la atención y lo pongo en la mesa para analizar un boletín de Morena Jalisco que este fin de semana se dio a conocer justamente sobre, al parecer, y lo dice tal cual el boletín, de acuerdos que se cerraron con los transportistas de Jalisco para modificar la tarifa del transporte público, que sin duda es un tema muy importante que nos afecta a muchos. De hecho, miren, el boletín ahí está. Me llama la atención porque, por un lado, este boletín maneja una ambigüedad en cuanto a que cierran acuerdos de transportistas de Jalisco de una propuesta que la candidata, ¿no?, Claudia Delgadillo, lo expuso también en uno de sus debates y lo había dicho, de que no se iba a modificar la tarifa del transporte público. Y este boletín dice que las propuestas que se dieron en esta reunión con el representante del equipo de Claudia Delgadillo, que es Salvador Caro, pues se van a analizar para generar estrategias para implementarlas. Entonces, como que no queda claro este mensaje. El boletín, sí, aquí está, es de Morena Jalisco y sí, pues señala esta situación. Sin duda, pues son acuerdos que me parece contravienen a los de la candidata. Sí vale la pena remarcar varias cosas. La primera es el cuidado que debe tener la candidata con el equipo o la coordinación de campaña para que no digan cosas diferentes. Creo que se están diciendo dos cosas diferentes. Por una parte, se está diciendo por parte de la candidata que no habrá aumento a la tarifa. Y aquí la pregunta para la candidata es, cuando dice si no habrá aumento, ¿es porque va a subsidiar o definitivamente se congela la tarifa? Y eso es importante para que los mismos usuarios, que son más de 1.8 millones de usuarios aquí en el área metropolitana de Guadalajara, es importante que lo conozcan. Pero por otra parte, el ruido que le mete Salvador Caro, cuando menciona que habla con 2.500 transportistas, para que usted lo dimensione, en la zona metropolitana son 5.000 camiones. Entonces, según él, se reunió con la mitad del pulpo camionero, como se le conoce. ¿Qué es lo que brinca en este comunicado? Que hace falta que se dé una explicación, es que señala que la industria
indexación de la tarifa se estará revisando con base, como siempre, en la inflación. Ustedes imagínense que en el contexto de una elección de Estados Unidos, de guerras en varios frentes a nivel internacional y de los mismos incrementos que tenemos aquí inflacionarios como son la gasolina o el combustible o el diésel, creo que deja abierta la posibilidad de que sí haya un incremento, pero no se dice cómo. Cuando se revisa la indexación de la tarifa, no hay de otra. O incrementas subsidio o incrementa la tarifa con costo al usuario. Y esto abre una duda de qué es lo que quisieron decir en esta reunión con transportistas y Salvador Caro. La pregunta a la que están obligados a responder el equipo de Morena, ya sea a través del partido o la misma candidata, es que aclaren primero, si no habrá incremento a la tarifa, ¿habrá subsidio o se congela definitivamente? Eso también lo deben de saber los transportistas. Y por otra parte, si habrá subsidio, que se conozca por parte de los usuarios para que en todo caso reclamen si no es así. Por lo pronto, creo que sí se necesita una aclaración muy precisa de qué quisieron decir con esa revisión a la indexación de la tarifa con base en la inflación anual, que por cierto, en el último informe del INEGI va en incremento. Habíamos ya estado cerca del 4% y ya le vamos rozando al 5%. Un tema muy importante para toda la comunidad que transita en esta movilidad. Sí, que con respecto a eso, Gaby, a mí también me llamó la atención por el tema de que Claudia Delgadillo promete claramente que no habrá aumento del transporte, pero tampoco dice cómo lo lograría. Desde 2019 el gobierno estatal lo que está haciendo es invertir alrededor de 500 millones de pesos anuales para este subsidio, para evitar así, para amortiguar el impacto inflacionario. Entonces, queda esa duda exactamente de cómo le haría y si sí va a aumentar o no el transporte. Que fue un compromiso también por parte de la autoridad estatal en el tema de la pandemia, cuando estábamos enfrentando toda esa... Podemos poner el ejemplo de López Obrador. Él asegura que no ha subido la gasolina, lo único que hay son ajustes inflacionarios. 6 pesos. 6 pesos. Todo va a ser lo mismo. Se podrá decir que no sube el precio o la tarifa del transporte público, simplemente se hacen ajustes inflacionarios. Pues sí, pero a ver, vamos a... Ese es... Justo, lo que me gustaría también precisar es que la palabra que se utiliza en este boletín es que se va a reactivar, o sea, se reactiva esa forma de darle precio al costo del pasaje. Se va a regresar a aquello que en el sexenio de Aristóteles Sandoval, recordarán ustedes, subió del 6 pesos a 9 pesos. De 6 a 9.50. 6 a 9.50 y a partir de ahí, bueno, justo el subsidio que da el gobierno actual, el que encabeza Enrique Alfaro, para este 2024 fue de 600 millones de pesos, es decir, 100 más que lo que se dio el año pasado, y así los transportistas se mantuvieron tranquilos. No sé si precisamente, y falta también conocer si sería un aumento en subsidio, que a fin de cuentas sería dinero que todos estamos brindando para que eso salga en un costo pues accesible, o si permitirán que sean los usuarios quienes paguen. A ver, el tema es lo que ha dicho la candidata y lo que dice este boletín. Pero yo puedo apostar que es una propuesta de los camioneros. A ver, vamos a escuchar lo que dice la candidata, lo que dijo la candidata en su momento. A ver. Que no habrá aumento en los impuestos, que nosotros sí estamos hartos de que no se nos diga en qué se está gastando el dinero que tú estás pagando en tus impuestos. No se estará aumentando el transporte público en todo el estado. Eso fue lo que dijo en uno de los debates. Claro, caray, el transporte público debe de ser un servicio, no un negocio, y está justamente en ese problema. Creo que debe de haber un gran acuerdo, una reunión con los transportistas que dicen que el subsidio no les alcanza. Pero la hizo Salvador Caro. Que dicen que no les alcanza y que ellos deben de tener un ajuste en el subsidio, no en el costo del pasaje. La lectura es que se paró allí Salvador Caro y les prometió incremento a la tarifa. Sí. La pregunta es cómo. No te reúnes con ellos para decirles, es un problema, fíjate, se queda la tarifa igual, A lo mejor esto se convierte en un problema de comunicación interna de la campaña de Claudia Delgadillo. Se necesita una respuesta contundente que se aclare cómo va a funcionar eso. Claro. Bueno, vamos a ir a esta pausa comercial. Esto es Directo 24. También pueden escuchar esta conversación a través de las distintas plataformas Spotify, Google Podcast y también iTunes. Volvemos después de la pausa.
Bueno, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros en este lunes, inicio de semana. Y estamos muy contentos por ser parte, gracias a usted y a su preferencia, de este espacio Directo 24, todos los lunes analizando lo que es noticia rumbo justamente a esa contienda que tendremos y que a esa cita que todos tenemos el próximo 2 de junio con motivo del proceso electoral. Ir a votar es nuestro compromiso. Y bueno, nosotros en este video pues recordamos parte del trabajo que se ha realizado aquí en esta mesa. Muchas acciones que nos van a permitir garantizar que la ciudad tenga agua los próximos 50 años. Y eso, pues para mí, es uno de los logros más importantes del sexenio. Cuando recorro mi estado, mi ciudad, sí me siento orgulloso de ver todo lo que he hecho. El tener más policías. Por cada 3,000 personas hay un policía. En este gobierno habrá un policía por cada 1,000 personas. Suscribo lo que dice Xóchitl, la estrategia de seguridad debe tener 3 pilares fundamentales: cabeza, corazón y mucho carácter. Tecnología a través de los C5, la capacitación para nuestros elementos como una vía para que puedan atender más a la ciudadanía en una lógica de derechos humanos. Bueno, pues ahí parte de lo que se ha hecho en este ejercicio, ¿no?, de opinión múltiple. Gracias, por supuesto, a todas las voces que pues se presentan cada lunes. Y no sé, me gustaría como también analizar justamente el trabajo que se ha hecho pues desde nuestras trincheras en un proceso que ha sido, pues se ha distinguido también por su polarización, que forma parte también de la democracia, de la exposición de ideas, de debatir, pero creo que pues es importante evaluar cómo estamos y cómo nos sentimos, ¿no?, ya a punto de terminar y de concluir el periodo de campañas. No sé quién quiera. Bueno, pues yo nada más decir algo del segmento anterior que se me pasó a comentar, si me lo permiten, en el tema de la policía del Estado, que todos coincidieron en crecerla, en aumentarla, y creo que ahí Pablo Lemus habló de la Policía Metropolitana, muy interesante, que se va a quedar, que esa era una gran duda. No lo comentó Laura Aro, tampoco lo comentó Claudia Delgadillo, pero sí Pablo Lemus. La Policía Metropolitana, dado caso de que él sea el próximo gobernador, se queda, pero se convierte en una policía únicamente de inteligencia, que no estará patrullando, pero hará labores de inteligencia, y parece que la propuesta del candidato de todo este tema de la tecnología, las cámaras, los arcos que estarían pues revisando todo el tema de las placas para bajar el índice de robo a autos, etcétera. Y además, pues esta inteligencia y este control que tendría esta policía vendría a complementar a la Policía del Estado, lo cual parece interesante, y también basado en lo que hizo con Frangé cuando fue presidente municipal de Guadalajara, que justamente ese tema, que pasaran las policías tanto de Guadalajara y Zapopan y estuvieran compartiendo el territorio, ellos dicen que les dio buenos resultados para bajar el índice delictivo. Eso también se me hizo interesante. Y bueno, a la pregunta que tú comentas, pues creo que un gran porcentaje de la población ya definió su voto, ya es un poco cansado el tema en nuestra trinchera, por ejemplo, en las redes sociales, con la guerra que hay ahí, los bots, los que no son bots, los que comentan, los que a cada publicación también, no sé si les ha tocado, cuando entrevistamos a alguien de, no sé, por ejemplo, de Morena, pues nos escriben que somos unos chairos, ¿no? Cuando entrevistamos a alguien del equipo de Movimiento Ciudadano, pues que somos emesistas, etcétera. Entonces, pues está muy polarizado, ¿no? Está muy padre el ambiente, la verdad es que la gente opina, participa. Yo veo en lo particular que ya la población se mete de lleno a la política, cosa que es muy interesante. La política es tan importante en nuestro país, tan importante en nuestra sociedad, que no se la podemos dejar en la mano a los políticos nada más. Tenemos que meternos ahí. Entonces,
Qué bueno que ustedes han estado aquí viéndonos en este programa, escuchándonos, debatiendo, dándonos sus comentarios también en las redes sociales, participando. Hagamos juntos política, participemos en las ideas y también demos nuestro punto de vista, y todo eso es muy interesante, nutre, y la verdad veo, pues gracias a las redes sociales, este tipo de programas, mucha actividad, mucha gente que se suma, que escucha, que ve estos contenidos, y seguramente pues va a ser, además de la elección más grande del país, la elección con más información. Yo sí quiero destacar también, hablando de lo que no se dijo un poco en el bloque anterior, el trabajo que ha hecho la autoridad electoral en el Estado, el IEPC, con la organización de estos 4 debates. Algunos dirían, bueno, son muchos, pero también con este ejercicio inédito de ese pacto con 5 acuerdos que se firmaron, que también generaron pues distintas reacciones, información, y que formó parte de todo este proceso de campaña. Yo creo que es un punto importante a destacar. También quiero destacar de lo último que ha pasado, los cierres de campaña que ya se están dando, que eso es algo que hemos documentado y que pues, en las próximas horas también estaremos ahí atentos. El fin de semana, el cierre de campaña que tuvo Pablo Lemus, arropado con todo este músculo de Movimiento Ciudadano, ahí en el centro de la ciudad, en la explanada del Instituto Cultural Cabañas, donde, bueno, pues según las cifras que dieron, 65,000 personas estuvieron ahí. Hoy lunes, Xóchitl Gálvez está en Ciudad Guzmán, ahí también, pues arropando a Laura Aro, y mañana regresa Claudia Sheinbaum para hacer lo propio. Decían que venía Grupo Firme, pero no lo confirmaron. Quién sabe quién van a traer, pero que es de rango mañana, para que se llene mañana. Pero bueno, yo me quedo con el año pasado. Bueno, no sé, siempre que es una elección presidencial vienen reformas electorales, y creo que hay una polémica de si estas fueron muy largas o no. Creo que se requiere que se recorten, porque si hay un cansancio o un hartazgo para la población debido a que fueron truqueando la manera de estar en precampaña, o de diferentes términos como lo fueron manejando, al grado de hasta ahorita que ya va a terminar el próximo miércoles, es el último día, viene una veda electoral, viene una ley seca que también está haciendo polémica, pero bueno, creo que al final de cuentas, en lo que fue el año pasado había una falta de cuadros que hacían aburrida la elección. Ahora después prácticamente se calentó todo, surgieron los cuadros, y creo que se dio una intensificación a la campaña que se puso emocionante en algunos ámbitos de gobierno o de escalas pues, de cargos públicos. Y bueno, creo que sería al final de cuentas, ahora qué reforma nos van a aplicar en el Congreso de la Unión, también por el lado de la guerra sucia que no se pudo contener en muchas maneras. Sí, bueno, entonces a partir del miércoles, como dice Mario, ya no puede haber propaganda electoral. Del jueves, ¿no? El jueves es el último día. No, el jueves 30 ya no puede haber propaganda. Miércoles último día, último minuto. Miércoles último día. Y bueno, nada más destacar con respecto a lo que dices, Gaby, con respecto a este acuerdo de paz, pues nada más esperar que las próximas elecciones se lleven así, en paz. Recordemos que hasta el momento van 45 actores políticos asesinados, de acuerdo con la Asociación Civil Causa en Común. Y bueno, esperemos que se lleve con paz esta jornada. Y también, bueno, con respecto al tema de los debates, las mesas políticas y las entrevistas que hicimos, nada más mencionar que por qué lo hicimos. Yo creo que los medios de comunicación somos un vehículo de información para que usted pueda decidir de manera reflexiva este próximo 2 de junio y pueda votar de acuerdo con lo que usted ve que es mejor para usted. Y bueno, también que de alguna forma se fijan temas de interés con respecto a las entrevistas o reportajes, que hace que los políticos lo tomen en cuenta en su agenda pública, ¿no? Sí. Claro. Yo, 2 cosas rápido que me llamaron la atención de esta campaña. Uno, la división interna de los partidos, principalmente la 4T y Movimiento Ciudadano, y lo explico muy rápido. Las diferencias internas en Morena y los demás partidos para la elección de candidatos provocó que tardara muchísimo tiempo en sanar esa herida. Hubo muchos actores que se tardaron muchas semanas en integrarse plenamente a las campañas, y se notó. Digamos que comenzaron de manera muy desunida, y a lo mejor a fuerzas se fue haciendo este bloque un poco más compacto. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, este corte que hay entre la dirigencia nacional y el mesismo local fue muy evidente hasta como a la mitad de la campaña, cuando se dieron cuenta que si no se unían iban a tener un problema. Y el otro punto, la judicialización. Me impresiona cómo en los últimos 15 días
la mayor parte de las notas informativas tienen que ver con procesos judiciales de partidos contra candidatos rivales y se va a incrementar en los 2 días que quedan. Bueno, Pablo Lemos está diciendo que prevé que se judicialice por parte de Morena la elección estatal. Pues podría parecer, a partir de las diferentes encuestas que dan entre menos o más puntos entre los primeros 2 lugares, que pues básicamente es MC y la alianza que encabeza Morena. Me llama mucho la atención y creo que ahí es donde nos damos cuenta que la democracia y la vida incluso institucional de los partidos en lo interno en México está todavía pues muy, pues digamos, incompleta o inmadura, porque esta disciplina de los partidos se da a través de un líder y no a partir del partido como tal, como quizá lo vivimos en otros momentos de la historia reciente, en los años 90, 80, ¿no? Ahí era el partido el que mandaba, y sí, bueno, él mandaba uno, mandaba al otro, pero finalmente era el partido hegemónico como tal. Me llama enormemente la atención que en todas las campañas políticas, siendo o no de Morena, estuvo presente la figura del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que no vimos, por ejemplo, en la campaña cuando se cambió hubo cambio de la administración federal. A ver, Enrique Peña Nieto pues ya se iba, ¿no? Si acaso se le mencionaba para sus errores. Felipe Calderón lo mismo, Vicente Fox la misma cosa, y acá la figura del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es valiosísima para su partido como tal, para los candidatos de este partido y también para los opositores para señalar supuestamente a donde no se debe de ir, pero pues me parece evidente que los números del presidente lo hacen hoy, 2024, presente de nuevo en la elección. Y en el caso de Jalisco y en el caso de MC a nivel nacional, lo que comenta Manuel, pues me parece que ahí tiene que ver precisamente con el liderazgo, que en lo local estaba Enrique Alfaro y de pronto Enrique Alfaro se desmarca y entonces todo el mundo queda, pues ya saben, lugar vacío. Pues eso es cosa de segundos para que alguien busque reclamarlo. Y en lo nacional, evidentemente, Dante Delgado, que buscaba imponerse, y me parece que lo logró a partir de cómo se dieron las cosas, ¿no? En lo local, yo nada más diría que intentara imponerse, porque finalmente al no tener un liderazgo, hablando de MC como muy claro, después de que se va, sí, o que se desmarque. Es que fíjate, el liderazgo de MC es a partir de quien resulta elegido para ser el candidato. O sea, hablamos del lemusismo, se podría decir, como pudimos haber dicho en su momento el esquerismo, o como pudimos haber dicho el zamorismo, ¿no? A partir de justo quien quedara como candidato es Pablo Lemus, pues bueno, se observa como el actual líder, pero quién sabe, ya veremos qué dan los resultados electorales. Aunque sí se remarca que por parte del Movimiento Ciudadano fueron los primeros que se pusieron de acuerdo, ¿sí? Y luego hubo en la otra alianza de PRI-PAN-PRD un proceso tardío porque faltaban perfiles competitivos y Morena definitivamente le apostó a la marca, ¿eh? Dijeron, sí, hay que tardarnos todo lo que sea, al cabo que López Obrador nos hace el milagro. Les ha funcionado, ¿eh? Yo me atrevería hasta el domingo podremos Después de la pausa vamos a hablar a nivel federal, bueno, el análisis que se hace desde aquellas, ¿recuerdan el término de las corcholatas? Lo que ha transcurrido desde entonces, ¿recuerdan los escenarios que aquí mismo se planteaban? ¿No? Bueno, vamos después de la pausa a hablar de esto y les recuerdo que en un momento más este programa estará en las plataformas que ahí tienen en pantalla. Directo 24, regresamos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros y vamos ahora al plano federal y también hacemos un recuento de lo vivido aquí en Directo 24. La industria automotriz es un futuro real para este estado, pero necesitamos darle a nuestros jóvenes esas posibilidades de capacitación. Estar acompañando a las víctimas van a contar con nuestra solidaridad, con nuestro acompañamiento. Que la educación sea gratuita en todos los niveles. Es uno de los ejes centrales de mi proyecto de nación.
Bueno, pues las campañas presidenciales, cómo evaluamos el discurso, las propuestas, los contrastes, sin dejar de hablar, por supuesto, de lo ocurrido hace algunos días, que marca y de una manera pues terrible, ¿no?, el transcurso de la jornada de las campañas, con la muerte de estas 9 personas allá en Nuevo León, en un mitin encabezado por Jorge Álvarez Maínez. Evaluación de las campañas, ¿quién empieza? Mario. Híjole, bueno, creo sobre este último evento, la tragedia, creo que si hubiera sido más temprano en la campaña y si Maínez hubiera estado en mejor posición, híjole, sí le hubiera recortado puntos de manera importante, porque sí hay muchos cuestionamientos de qué fue lo que pasó, por qué no hubo una previsión, una revisión por parte de Protección Civil, en fin, al final de cuentas, bueno, no sé si ven una encuesta que se publicó el día de hoy donde lo colocan en segundo lugar. Es un baile de encuestas porque también hay otras que colocan ganando a Xóchitl Gálvez por arriba de Sheinbaum, entonces son digamos que fotografías instantáneas de cada facción política que las acomoda en las redes sociales, pero creo que sí, esto que pasó, sí vale la pena mencionarlo en el sentido de la protección civil que se deben de tener en este tipo de eventos. El fin de semana casi ocurre otra tragedia similar, entonces, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con este tipo de sobre eventos? todo, la imagen que ha circulado en redes sociales, que la gente lo pone cuadro por cuadro y lo revisa, es justamente Maínez corriendo y parecería que hasta empuja a alguien, ¿no? Y le pusieron ahí la voz del meme y todo. Caray, qué terrible, ¿no? Y las percepciones, la famosa guerra de las percepciones que hay en las redes sociales, pero sin duda coincido contigo, qué difícil habrá estar en ese momento y correr por tu vida, pero la interpretación que le dan con una grabación, terrible lo que pasó. Por el número de muertos te dimensiona todo, ¿no? ¿Qué haría uno en esa situación? Bueno, ojalá y no nos toque nunca, pero bueno, sí, es un evento trágico, importante al cierre de la campaña. Yo no minimizaría el accidente, pero la verdad es que, siendo el veterano aquí, no hay campaña presidencial sin tragedias. Las más comunes suelen ser accidentes de carreteras, camiones o camionetas que llevan militantes que se desbarrancan o chocan y terminan con altos números de muertos. Es más impresionante en este caso porque prácticamente lo vimos en vivo con el candidato arriba del templete y además uno piensa, yo podría haber estado ahí en un acto de esos y se me viene encima. Esa fue la parte que lo hizo todavía mucho más dramático. Y en el tema de las campañas, yo resumiría diciendo, no terminaron por entusiasmar a nadie. No quiero decir si fueron buenas o malas, pero yo no creo que ninguna destacó. Claudia navegó, digamos, en lo más tranquilo de las aguas. Xóchitl no terminó de arrancar. Maínez entró tarde y al final cerró mal. Solamente me quedo con la duda, ¿qué hubiera pasado si Samuel se hubiera quedado toda la campaña? Yo creo que hubiéramos vivido algo muy diferente. Yo creo que sí anda superando a Xóchitl Gálvez, tranquilamente. Pero fíjense, algo más competitivo entre el segundo y el tercer lugar, Fíjense. Sí, pero o sea, ni siquiera sido es pensar algo... en si hubiera reconfigurado, ¿no? Hubiera sido a lo mejor un primer lugar. ¿Cómo impacta el personaje, pero también el partido, ¿no? Es decir, pareciera que hay campañas que arrancan con conocidos derrotados, por así decirlo, a partir de la pura marca. Perdón, además diría, Movimiento Ciudadano hubiera tenido personaje y mercadotecnia con Samuel. En este caso, lo único que tuvo fue mercadotecnia. Sí, es cierto. Yo sí quiero, destacar el tema de que estas campañas también, pues se notó y de manera particular y pues también lamentable la presencia a través de las agresiones de las personas candidatas y candidatos que perdieron la vida, ya lo decía hace un momento Evelyn, y que estamos hablando de las elecciones más importantes en la historia de nuestro país, pero también donde la inseguridad, donde la presencia de grupos, de bandas delictivas, pues ahí están presentes y también a través de las muertes que se han dado respecto a este tema. Estaba también revisando algunas notas, son 532 las candidaturas que solicitaron protección ante el INE. Todavía hasta la semana pasada ese era el número que se daba, y también hablando de un INE que está operando con un presupuesto similar del 2018, cuando se requiere pues hacer más con menos. Me parece que son muchos retos al mismo tiempo los que se han planteado en estas elecciones y en estas campañas. Oye, Gaby, hablando justamente del INE, el árbitro electoral, creo que ya van a comenzar las verdaderas campañas de guerra sucia cuando comience la veda electoral.
es el momento en el que los candidatos no pueden manifestarse, no pueden defenderse, no pueden salir a dar sus opiniones ni tampoco comunicación, y justamente esa veda pues comúnmente es utilizada para golpear, así es que seguramente veremos a medios de comunicación que se van a prestar para este tipo de situaciones, trascendidos, supuestas denuncias, supuestos temas que tienen que ver con enriquecimiento ilícito y fraudes, y que después que pasan las elecciones, que ya se nombran los ganadores, pues simplemente no sirven de nada. Recordemos justamente cuando fue la elección aquí en Jalisco, que ganó López Obrador y Enrique Alfaro, pues salió una escritora diciendo que había una investigación por el ahora gobernador, que era una ficha ahí en la DEA, y después que pasó la elección y que ya Alfaro fue gobernador, pues nunca volvió a decir nada. Y es la misma periodista que ahora embate con un libro que sacó justamente en esta época electoral y que seguramente tendrá algo que decir, y va a haber una guerra ahí de comentarios. La verdadera guerra sucia está por llegar. La actividad de las campañas metropolitanas estará presente en la conversación en el último bloque aquí en Directo 24. Regresamos después de esta pausa. Bueno, hace un rato platicábamos sobre las agresiones a las que se enfrentaron candidatos y candidatas a lo largo de este periodo de campañas. Y sí, hoy también se registró otra allá en Tamaulipas. Un ataque dejó lesionados a 5 integrantes de Movimiento Ciudadano. Ya las autoridades estarán investigando. Esto ocurrió en la carretera Victoria-Matamoros. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió también o qué ocurre todavía, ¿no?, antes de llegar a ese periodo de reflexión a partir del jueves con las campañas en el área metropolitana de Guadalajara? Aquí un video. No sé quién más se sume a esta evaluación y análisis de las campañas metropolitanas. Bueno, así muy rápido yo. En esta guerra electoral, la batalla a las gobernaturas se está librando como que a cañonazos, pero la de las presidencias municipales es una guerra de trincheras. Ahora sí que yo veo ahí un cara a cara muy cercano. Yo no tengo certeza prácticamente más que en 1 o 2 presidencias municipales, Tlajomulco y casi podría decir que Zapopan. Las demás las veo tan reñidas que temo que terminada la elección, Movimiento Ciudadano pierda al menos 2 presidencias municipales metropolitanas. Esa es mi impresión, no es lo que yo quiero, es lo que yo creo que va a ocurrir en lo que pueda. La próxima vez que nos veamos ya tendremos resultados. Rápidamente, en menos de un minuto, Mario. Creo que en términos generales esta elección, la municipal sobre todo, se gana por distrito y se gana con estructura o con carisma del candidato o la candidata. Usted creo que puede identificar plenamente quiénes tienen estructura, quiénes tienen carisma, y creo que puede ser que las elecciones más complicadas o más competidas van a ser Guadalajara, Tlaquepaque y El Salto. Más competidas. Yo pensaría que el propio domingo, el 2 de junio, es cuando observemos en realidad qué tan certeras resultaron ser las encuestas a partir de la movilización que se dé el mero día de los votantes. Por lo pronto, por parte de las fuerzas políticas. No, desde muy temprano, lo invitamos a que esté muy al pendiente. Desde las 8 de la mañana aquí en Quiero TV le vamos a llevar toda la cobertura de lo que ocurre en este proceso electoral. Jorge. Pues nada más decir que ya tenemos listos los videos, y yo creo que del tema metropolitano coincido. 2 alcaldías que ya parecen que está todo dicho, es Tlajomulco y Zapopan, y posiblemente Guadalajara y Tlaquepaque, pues se va a ganar en la mesa, ¿no? Seguramente. Con respecto a la cobertura, Gaby, nada más remarcar que además de nuestra señal televisiva, también vamos a estar siguiendo las elecciones en tiempo real en nuestras redes sociales, incidencias y primeros resultados, ahí los podrán ver. En QuieroTV.mx. Importante también, a las 8 se abre el PREP local y federal, a las 11 conteos rápidos, entonces atentos a Quiero TV.
Bien, Jorge, vamos con los videos. Gracias. Sí, tenemos a David Cordero, candidato de Movimiento Ciudadano al Senado por Tamaulipas, que dice que pues, no es nada ojete. Guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso, soy precioso, armonioso, un buen socio, misterioso, buena gente, detergente, muy majete, inteligente, nada ojete, reverente, un exponente, muy perfecto es lo que estrecho, muy amable, es aceptable, inalcanzable. Nada ojete, dice. Y bueno, vámonos con el siguiente video, que es de Fernando Flores, candidato del PRI-PAN-PRD por la alcaldía de Metepec, que pues es el Avenger, región 4. Señor, Morena está llegando. Seguro harán las mismas cochinadas de siempre. Lo dije hace 3 años. Las mismas cochinadas de siempre, no tienen de otra. Que lo bueno se quede y que lo malo no llegue. ¿Cuánta creatividad? Andy, canijo, ¿no? Oye, se vende en plataformas, ¿no? Sí, hombre, yo lo quiero para mi moto. Oye, también está Claudia Sheinbaum, pues tocando guitarra. Vamos a ver qué tan afinada está. Lo que bien se aprende, nunca se olvida. Ya no estamos como dijiste. ¿Quién es el próximo gobernador de Yucatán? Ay, no, pues Dicen sí. que mañana en el cierre hay Sí, palomazo, ¿eh? Exactamente. Y bueno, el último video que tenemos para ustedes es de Xóchitl Gálvez, que pues es ingeniera diésel, ¿no? Porque dice ella que es ingeniera de todo, aunque sean sistemas, pues de todo le pega. Vamos a ver. Julio Venegas, el huachicol se puede parar fácilmente. Hay equipos especializados para detectar dónde está el piquete de huachicol. El tema es que Pemex no lo quiere usar porque es una robadera. Acuérdate que soy ingeniera y sé cómo resolver estos problemas técnicos. Perdón, pero yo también soy ingeniero y en sistemas y no arreglo fugas de diésel, pero bueno. Pues nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros, principalmente gracias a usted. Tenemos una cita el próximo 2 de junio, sí, en las urnas, también aquí en la transmisión especial en Quiero TV desde las 8 de la mañana y por supuesto que el siguiente lunes en Directo 24 será también muy especial y muy particular porque ya sabremos mucho del México que nos espera. ¿Que se arme la quiniela o qué? Que sea, bueno, se va a armar, sí, que se arme. Híjole, pero ya no hay tiempo. Gracias, muy buenas noches.